¿Qué tal? Empecemos con un tema que escuchamos todos los días en las noticias, en la calle, en todas partes, el robo. Pero ¿nos hemos detenido a pensar qué significa realmente desde un punto de vista legal? Solemos usar robo y hurto como si fueran lo mismo, ¿verdad? Pues para la ley, esa diferencia no es un simple detalle, es un mundo entero. Hoy vamos a desmenuzar este concepto juntos y créanme, después de esto no volverán a escuchar las noticias de la misma manera. Y aquí está la pregunta del millón, el centro de todo este asunto. ¿Son lo mismo? La respuesta corta y directa es no para nada. Pero lo que de verdad es interesante no es solo el no, sino el por qué. Fíjense, a la ley no le importa tanto qué se llevaron, sino algo mucho más revelador, cómo se lo llevaron. Y es en ese cómo donde se esconde toda la magia, toda la diferencia legal. Ojo, esta distinción no es una ocurrencia ni un tecnicismo para abogados. Está ahí escrita con todas sus letras en el Código Penal. El simple hecho de forzar una cerradura o de usar la intimidación contra una persona transforma por completo el delito. Entender esto es la base para comprender cómo funciona nuestra justicia. Muy bien, a ver, para entender bien este tema tenemos que empezar por los cimientos. En esta primera parte vamos a definir el robo a través de lo que yo llamo sus dos pilares, las dos grandes formas en que se puede cometer y que lo convierten en algo mucho más serio que una simple ratería. Aquí la tenemos, la definición del libro directo del artículo 237. Pensemos que es como una receta con 3 ingredientes que no pueden faltar. Primero, apoderarse de un bien ajeno, o sea, tomar algo que no es tuyo. Segundo, con ánimo de lucro, la intención de sacar un provecho. Y el tercero, el ingrediente estrella, el que lo cambia todo. El método. Tiene que haber sí o sí fuerza en las cosas o violencia e intimidación en las personas. Si falta este último, ya no estamos hablando de robo. Y si algo se tienen que llevar de esta primera sección, que sea esto. Grábenselo bien. Para la ley es más importante el método que el botín. El acto de romper una ventana o de amenazar a alguien es lo que eleva el crimen a otra categoría. El cómo es lo que realmente define la gravedad del asunto. Perfecto. Ya que tenemos la idea general, vamos a analizar el primer pilar, el robo con fuerza. Aquí, la agresión no va dirigida a una persona, sino a los objetos, a las barreras que protegen una propiedad. Pero, ¿qué considera la ley exactamente como fuerza? A ver, que la respuesta tiene su truco. Esta es una pregunta importantísima, porque la palabra fuerza suena muy general, ¿no? Si empujo una puerta que ya estaba medio abierta, ¿eso cuenta? ¿O si rompo un candado de bicicleta? Bueno, pues la ley, para no dejar lugar a dudas, es súper específica. Y aquí está el meollo del asunto. Fíjense bien, la ley no dice cualquier tipo de fuerza. Nos da una lista cerrada, muy concreta. Escalar, romper, forzar muebles, usar llaves falsas o desactivar alarmas. Si lo que se hizo no encaja en una de estas 5 categorías, a ojos de la ley no es robo con fuerza. Así de preciso y tajante es el derecho penal. Y esto es un ejemplo genial de cómo la ley intenta mantenerse al día. Cuando oímos llave falsa, pensamos en una copia, pero el concepto es mucho más amplio. Incluye desde las clásicas ganzúas hasta una llave que el dueño perdió y alguien se encontró, o una que fue robada. Y lo más interesante, también incluye la tecnología, como tarjetas de hotel, controles de garage o tarjetas de acceso. O sea que usar una tarjeta de empleado que te encontraste para entrar a una oficina y llevarte una laptop es, legalmente, un robo. Y claro, todo esto tiene consecuencias. La pena base, el punto de partida para un robo con fuerza, es de 1 a 3 años de prisión. Pero quédense con esa idea, ¿eh? Es solo el piso, porque de aquí, la pena puede subir bastante dependiendo de otros factores. Muy bien, ahora damos un giro de 180 grados. Dejamos de hablar de objetos y entramos en un terreno mucho más grave. Pasamos al segundo pilar, donde el foco ya no son las puertas ni las ventanas, sino las personas. Aquí es cuando se cruza una línea muy peligrosa y se atenta directamente contra la gente. Esta pequeña frase del Código Penal es brutalmente clara. Lo que nos dice es, a ver, una cosa es la pena por el robo en sí, y otra cosa, que se suma, es la pena por los golpes o las heridas que hayas causado. La ley trata la violencia como un delito aparte, que se acumula. Esto nos deja clarísimo la gravedad que le da a cualquier ataque contra la integridad de una persona. Miren nada más cómo se disparan las penas aquí. El robo básico con violencia ya empieza fuerte, de 2 a 5 años. Pero si ocurre en una casa, el lugar donde uno debería sentirse más seguro, la pena mínima se va hasta 3 años y medio. Y si además se usa un arma, bueno, ahí la ley ya no se anda con rodeos. El juez tiene que aplicar la pena en su parte más alta. Cada detalle agrava el delito, porque aumenta el peligro y el terror para la víctima. Perfecto.
Ya analizamos las dos caras del robo. Con todo lo que hemos visto, ahora sí, estamos listos para el gran final, para el momento de la verdad. Vamos a poner frente a frente al robo y al hurto, para que esa diferencia fundamental quede clarísima. La conclusión no puede ser más directa. La línea que lo divide todo es la presencia de fuerza o violencia. Si para llevarse algo se tiene que romper una cerradura o amenazar a alguien, eso es robo. En cambio, si se aprovecha un descuido como tomar un celular que alguien dejó en la mesa sin usar ninguno de esos métodos, eso es hurto. Esa es la frontera que lo define todo. Piénsenlo de esta forma. La acción base es la misma, tomar algo ajeno. Pero ese acto se transforma, digamos que muta legalmente en un delito mucho más grave, justo en el momento en que la fuerza o la violencia aparecen. Esa es la línea roja que dibuja la ley, una que no solo protege nuestras cosas, sino nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. Y bueno, ¿por qué nos importa tanto esta diferencia? Por esto, por las consecuencias. La pena, el castigo, es radicalmente distinta. La ley ve el robo como un delito mucho más grave que el hurto, justo por ese componente de agresión y por lo tanto lo castiga de forma mucho más severa. Hemos visto el mapa completo que nos da la ley, cómo distingue no solo entre robo y hurto, sino entre las distintas formas de robar. Y quiero dejarlos con una última reflexión. ¿Consideran que esta escala de castigos es justa? ¿Es proporcional al daño que se causa? No es una pregunta fácil, para nada. Pero el simple hecho de hacérnosla ya es el primer paso para entender la filosofía detrás de nuestras leyes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy.